Hola, ¿cómo estás? Oh. Ni Necesitan que se paren. Ya está. Es por araña. Lo siento, mi español no puedo. Poquito. Sí, español poquito. Anyways, very much Spanish. Okay, so we're gonna. Es muy divertido today. Dice que va a ser muy divertido ahora. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Yes. Yes. Can I ask a question? Yes. ¿Son estudiantes aquí? Sí. Sí. ¿Estudiantes de Nutricion. de nutrición? Okay. ¿Quién es estudiante de nutrición? Wow. Bien. Fenomenal. Y los otros son estudiantes de educación física. Educación. Por eso tienen todos los cursos. Ya, muy bien. Entonces, estudiantes de nutrición, de músculos y qué más. Y los demás enfermería. Ok, muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias por darnos ese privilegio de estar aquí y compartir. Mi español no es perfecto, pero es mejor de leer. It's not perfect, but it's better than yours. Yeah. Much better. Okay, so this presentation is actually focused on performance nutrition for the athlete. Esta presentación está enfocada en la nutrición para un atleta. Performance nutrition. Nutrición, ¿cómo se dice? Performance ¿de qué? Desempeño para un atleta, específicamente para un atleta. So what we're going to go over is some of the key objectives for an elite athlete or an athlete during their performance process, as well as the key nutritional things that they need to do, as well as the key nutrients that they need to maintain a healthy performance. El objetivo es aclarar y compartir con ustedes qué son los ingredientes claves, los ejercicios claves y lo más importante, la nutrición clave para un atleta de alto nivel. So let me just briefly tell you a little bit about myself. My name is Sanjeev Javia. I am the owner of Javia Wellness Group, a research and development firm that focuses on nutrition, performance, and disease management. I've been studying nutrition for over 18 years. I've worked with the governmental organizations of the National Institute of Health, as well as the Department of Defense, and I've developed over 22 products. Some of the key products that I've developed have been used by a whole set of professional athletes, individuals like Tom Brady and Randy Johnson, Super Bowl champions and World Series champions at the highest levels. ¿Entendieron todo eso? No. Tiene más de 18 años de estudiar nutrición y desarrollar productos. Wow, empezó muy joven. Sí, es muy joven. Yes, okay. Y ha desarrollado más de 22 productos nutricionales en los últimos 20 años. Ha trabajado para compañías reconocidas globalmente y ha trabajado con atletas del calibre más alto como el Tom Brady. ¿Quién conoce aquí Tom Brady? ¿Por qué conocen a Tom Brady? ¿Por qué? I know. Yes, ¿no conocen a Pittsburgh Steelers? So Tom Brady, yes. Y ¿quién más? Who else have you worked with? You worked with Tom Brady, you worked with Randy Johnson, Fred Schilling, Carson Palmer. So these are like Hall of Famers. Sí, Yes, these are all Hall of Famers. Esos son jugadores de béisbol, de fútbol que van a ir al Hall of Fame, los mejores de los mejores. Por eso, la verdad es que el pasado de Sanjeev Javia es un pasado muy fuerte en el perspectiva de nutrición y cómo manejar, cómo se trata a los atletas y cómo sacar lo mejor de los atletas. So one of the issues, one of my key focuses is nutrients and specific individual nutrients. And unfortunately, there can be a lot of debate with nutrients in the research. As many of you that are in medicine and in health, you read a lot of research, but you don't know exactly what to believe. This example kind of shows you some of the key research that has been done in the past 5 years
and some of the arguments around those research. So for example, should I just kind of run through this? So one of the research papers that was written showed that consuming fish oil or essential fatty acids did not actually increase prostate cancer. However, if you looked at that research, it showed that there was no significant amount of fish oil consumption. There was only one draw, and there was 72% of the individuals had 3 or more risk factors. Each of these research studies show that oftentimes there is another story behind the research that is promoted to all of you. So you have to be really, really careful in the types of research that you start applying to your patients or clients. Tienen que tener mucho cuidado en las investigaciones que se hacen ahorita, porque uno puede ir y hallar investigaciones para algo o contra algo. Como aquí dice, en julio de 2013, en el Select Trial dice que tomando omegas 3, 6 y 9, fish oil, yes, que puede producir prostate cancer, que hay que se ha empeorado, o han tenido un porcentaje más alto de personas, hombres, de prostate cancer. Pero la verdad es que cuando ven el estudio, indica que esos hombres ya estaban a riesgo, ya tenían 3 tipos de síntomas o 3 categorías que ya estaban en peligro de una enfermedad grave. Por eso, ahorita que ustedes están muy jóvenes, están desarrollando su carrera, están también haciendo muchas investigaciones clínicas, tienen que tener una mente muy abierta y ser muy objetivo cuando están haciendo estas investigaciones y realmente hacerlas de una manera que quiere para entender toda la verdad, no solo asumir que si hay un research paper, un papel de investigación, un clinical trial, yes, que eso es la verdad. So whenever you look at your research, you have to be very, very careful in understanding where that research is actually coming from, and then also looking at the research that is on the opposite side, because this is how information gets distorted. Cuando está viendo esas investigaciones clínicas, lo más importante es que tienen que ver quién está apoyando esas investigaciones, quién está fundando esas investigaciones, porque obviamente si los farmacéuticos hacen una investigación, obviamente ellos van a estar apoyando que medicinas, tratamientos son buenos. Yes. Si hay otros grupos un poco más naturales que hacen investigaciones, ellos van a estar apoyando de otra manera del otro lado. Por eso solo tienen que estar muy abiertos y tener un poco más conocimiento cuando están haciendo sus investigaciones, de ver quién está apoyando sus papeles para que ustedes vean de por qué están leyendo lo que están leyendo. So, the key thing about nutritional research is that sometimes it's very obvious. At the very end of the day, we understand that those individuals that get less nutrition and less nutrients have less performance. That if you are to overtrain or if you're aging, that you are going to have a reduction in performance. Now, this reduction comes in the symptoms of having less cardiovascular capacity, increased muscle soreness, and lack of hormone producing. All of Como dice, the masters of the obvious, el maestro de lo obvio. Bueno, es obvio si una persona no está haciendo ejercicio, si no está dándose la nutrición necesaria y no está tomando los nutrientes correctos, es obvio que esa persona no va a tener la salud ni la habilidad que puede tener otra persona que se está cuidando más. Y también es obvio si una persona está entrenando mucho en exceso o se pone más grande de edad, que esa persona también posiblemente puede sufrir de algo que otras personas no van a tener porque esas personas se están cuidando un poco más. Y eso lo ve porque cuando una persona, digamos que no se está dando la nutrición necesaria, si una persona no se está cuidando y se está esforzando físicamente, muchas veces cuando ellos hacen algún tipo de ejercicio o entrenamiento, el tiempo de recuperación puede ser mucho más largo y pueden tener problemas físicos de esa recuperación comparado a una persona, un atleta que se está dando lo que necesita y se está dando el tiempo para recuperarse.
The University of Pittsburgh, one of the premier universities that researches athletes and nutritional capacities for athletes, did a very large study, and they found that 80% of athletes are nutritionally deficient. What was the university? University of Pittsburgh. La Universidad de Pittsburgh hicieron un estudio y hallaron que 80% de atletas, ¿quién aquí trabaja con atletas o conoce atletas? Yes. 80% de los atletas no están consumiendo la nutrición necesaria. 80%. So when you're seeing your patients or you're seeing your clients, and if they are an athlete or they're working out intensely, you're going to find that a large majority of them are going to have the same nutritional deficiency. Por eso, si ustedes están tratando atletas, trabajando con atletas, o conocen atletas, o si le llega un atleta con un paciente, nadie ha visto pacientes todavía, o ya están viendo pacientes. ¿Yes? ¿Qué tipo de paciente puede ser? Yo prácticamente pacientes renales y me ha tocado estudiantes que son de rendimiento, de alto rendimiento. Como estudiantes, ustedes. Okay. Ya, por eso muchas veces, si una persona está viendo pacientes, o cuando lleguen a ver pacientes y son atletas, que sepan que un 80% de esas personas que le lleguen no van a estar tomando la nutrición necesaria. The two major reasons why they're nutritionally deficient is because the first reason is because they do not calculate their nutrition properly. The second reason is because as they get older, they start to have greater stresses on the body, which causes them to have greater nutritional deficiencies. Por eso las dos razones por que muchos no toman la nutrición necesaria es porque la primera razón es porque la mayoría de personas no calculan la nutrición que necesitan correcta. Y la segunda razón es que como uno crece en edad, el cuerpo necesita más para prepararse para los stresses que el cuerpo está recibiendo y no toman eso en cuenta. The issue with this is that with a younger athlete, they will see these deficiencies much later, and they will be much more fatal. And the reason why that is because for a young athlete, their body is so resilient to stress that an immediate nutritional deficiency is not seen. However, when it is seen, it has gotten to a point in which it has become very traumatic. That's a good point. Unlike the aging athlete, you will see an immediate nutritional deficiency because it will cause an immediate effect in their performance. Ya, por eso, ¿qué es su edad? 21 años. Okay. Usted tiene 21 años, se siente bien, fuerte, se hace ejercicio. Okay. Por eso, ¿qué es su nombre? Okay. Porque si Carlos no toma nutrición correcta por 6 meses, la probabilidad es que él no va a ver una diferencia muy grande, porque el cuerpo puede resistir bastante. Ahora, yo no tengo 21 años, yo tengo 49 años. Si yo no tomo mi nutrición por 6 meses, no me voy a poder mover. Mi cuerpo se va a ver, y evidentemente, it's like, he's 21. If he doesn't bring nutrition to his body for 6 months, he may not see that much of a difference. But if I don't take it for 6 months, I will see a big difference. Yeah, if you don't take it for 6 days. Pensé que no entendía inglés. Ya, por eso entienden que, a los jóvenes, que aquí son como yo, por favor. Yes. Okay. Todos los adultos. Pero los jóvenes, y van a ver atletas jóvenes, muchas veces ellos van a pensar que están bien, cuando no están bien. Solo es que su cuerpo está resistiendo mucho más. So I said, like, sometimes they may see athletes that are young, and they may appear well, and they're not. Exactly. Right. Exactly. And so there's 4 key things that should worry an athlete, or an athlete is most susceptible to. Number 1 is that it is building lean muscle mass. So the strategy for whether you're young or you're old
is to have a greater composition of muscle than fat. So one of the key things that is always focused for an athlete is how do I build more lean muscle mass? The second is how do I reduce the recovery time? The stress that you place on your body, if you are trying to develop, will always create soreness. It will always create inflammation. It will always create breakdown. However, the issue is not that. The issue is your recovery time. When are you able to do that same level of exercise again? The shorter period, the greater performance. Third is pain. But it's not muscle pain. It's joint pain. And the reason is because joints will not be able to build at the same pace as muscles. And joints, ligaments, tendons, and bones have a point at the age of around 30, 28, 30, in which it no longer is in a building phase. It's now in a slow breakdown phase. And then the last, which gets forgotten, is immunity. For those of you that are athletes, such as triathletes, or marathon runners, or cyclists, you don't fear injury, you fear getting sick. Because when you get sick, you're unable to train. When you can't train, you don't have the time to perform. So when you're dealing with your athletes, these are the 4 things that you should be concentrating. Cuando están tratando atletas, hay 4 puntos claves para ayudar a un atleta. El primero es que es la diferencia en porcentaje de músculo a grasa. Obviamente, si el atleta tiene más grasa, va a estar en una posición más alta, más cerca para lastimarse que el lean muscle, que músculo. Porque el músculo sirve para muchas cosas. Algo que sirve en los músculos es para proteger el cuerpo. Número 2 es el tiempo de recovery. El tiempo del momento que usted, voy a usar a usted un ejemplo. Si usted va al gimnasio y hace para los bíceps, yes, usted se tiene que dar tiempo de recuperación. Okay? Si usted hace ejercicio de los bíceps ahora y regresa mañana y regresa el día después, no está dejando sus músculos dar el tiempo necesario para que se puedan recuperar, ver ese ácido láctico y proveer la nutrición necesaria. Y cuando las personas se ponen más de edad, se toma más tiempo ese tiempo de recuperación. Dolor. No estamos hablando de dolor de músculos, porque el dolor de músculo es obvio. Si una persona está haciendo un ejercicio el próximo día, es muy probable que sus músculos van a doler. Estamos hablando de las coyunturas, de las articulaciones. Las articulaciones pueden estar saludables o pueden estar desarrollándose hasta la edad de 28, 29 años. A la edad de 30 años, esas articulaciones, sin la nutrición necesaria, sin la nutrición correcta, se van a empezar a degenerar. Siempre, con los músculos. Pero con una persona, un atleta, está hablando de dolor, pero no dolor muscular, pero es dolor de articulaciones. Es algo que uno tiene que observar. Y también el sistema inmunológico. Okay. El sistema inmunológico, muchas personas tal vez piensan, bueno, ¿qué tiene eso que ver con un atleta? Bueno, los atletas de alto nivel no se enfocan mucho se enfocan más en que no se lastimen lo físico. Pero si un atleta está enfermo, entonces ese atleta no puede hacer lo que desea, no puede hacer lo que necesita hacer. Por eso el sistema inmunológico es sumamente importante que ustedes sepan qué le tienen que dar y cómo pueden cuidar el sistema inmunológico de un atleta. ¿Sabes la conclusión? Yes. So one of the things to remember when you're dealing with
younger athlete or an older athlete or somebody that wants to lose 20 pounds and 5 pounds, or whether someone is severely diabetic or pre-diabetic, the plan is the same. The nutrition is the same. The nutrients are the same. The only difference is the one that has the less severe issue has a greater margin of error. So the person that is a young athlete doesn't have to be perfect all of the time. They may just need to be perfect 70% of the time. The person that wants to lose weight that's 20 pounds needs to do the plan every day, rather than someone who's trying to lose 5 pounds who may be able to do it 3 days. It's important to remember that it's not the plan that is different, it is the intensity of the plan that varies. Lo más importante es que no necesariamente es el plan. El plan es muy importante, es sumamente importante. Pero si una persona ha tratado de perder 30 libras, comparado a una persona que está tratando de perder 5 libras, ¿quién aquí le ayuda a personas a perder peso? No va a ser el plan, porque el plan va a ser lo mismo. Si una persona quiere perder 10 libras o 30 libras, el plan va a ser lo mismo. Pero va a ser la intensidad del plan que va a ser diferente. Una persona que quiere perder 5 o 10 libras, bueno, es posible que pueda enfocarse en comer bien, tomar la nutrición, hacer ejercicio, un 60-70% de su tiempo, y todavía en tiempo va a perder esas 5 o 10 libras. Una persona que está muy sobrepeso o obeso, que quiere perder 40-50 libras, ellos no tienen el lujo de solo manejar los 60% del tiempo. Ellos lo tienen que hacer 100% del tiempo. Por eso no es tanto el plan, pero es la intensidad del plan que es igual o tal vez más importante. So the key thing here is for research. When you're looking for research, it is that the key thing is to understand, like I mentioned, is that the research doesn't change. If you're dealing with different types of health issues in the same segment, the research doesn't change. The reason why it doesn't is because when you're young, you're growing. So all of that nutrition that you're taking in is allowing you to grow. When you get older, all of that same nutrition is just slowing down the progression of the deterioration, because that's natural. You're going to hit a peak of anabolic, and you're going to get to a point, everything, that begins the catabolic phase. What you are trying to do is to slow down the catabolic phase by using the same nutrition and the same choices as you made in building up and optimizing the anabolic. At what age does that go from anabolic to catabolic around? Well, it depends on the system. Because if you're looking at the musculoskeletal system, it's around 30 years old. If you look at the muscular system, a research paper was just published that showed that you can build muscle all the way to 55 years old. Right. So it really depends on the system. ¿Quién aquí tiene menos de 30 años? Ya, por favor, vos aquí en la primera fila, levanten la mano, por favor, ya. Para ustedes, ahorita todo lo que ustedes consumen, que es bueno, nutrición, le ayuda a desarrollar y crecer su cuerpo, sus órganos, sus glándulas, despedir las químicas correctas, los hormonas, todo en sangre. Pero dependiendo del sistema, cuando uno llega a una cierta edad, ya no está construyendo, ahora lo que está haciendo es tratando de parar la distribución
Porque cuando una persona ya tiene 50, 60 años, esa persona ya no está, su cuerpo ya no está construyéndose. Pero la buena nutrición lo que puede hacer es parar la degeneración. Es la misma nutrición, pero se está usando para dos diferentes metas. Los jóvenes para construir, los más maduros, los voy a decir, es para las personas con más conocimiento, pues sí, es para prevenir la degeneración. ¿Me entienden? Yes. The key to nutrition is that you must consume nutrition or nutrients that the body has the ability to recognize. It's pretty logical. But La clave de la nutrición es consumir la nutrición y los nutrientes que el cuerpo reconoce. Wow. so when you're looking at things like trans fats and looking at things like artificial sweeteners or looking at chemicals in food, the key issue with that is the fact that the body does not recognize it. If it had the ability to recognize it, it would utilize it. So don't focus on the ingredient. Focus on whether the body has the ability to recognize that ingredient. And many times, there are natural ingredients that the body does not have the ability to recognize, and that is why you are trying to avoid them. That's how you should think about the nutritional plans that you provide someone. What are some natural ingredients in the body? So there's certain nutrients that are found, like oxalates. Oxalates are a form of a protective nutrient that are found in plants. So this is why you stay away from certain vegetables. For example, let's say nightshade vegetables, as Tom's made popular, right? Is because of the concentration of oxalates that are found in those vegetables. Por eso, la clave, o una de muchas claves, es darle al cuerpo los nutrientes que el cuerpo puede reconocer. ¿Okay? ¿Qué son algunos minerales que el cuerpo puede reconocer? Calcium, yes. Potassium, yes. Sodium, yes. ¿Ah? Iron, yes. Ok, perfecto. Y eso uno lo tiene que consumir. Y cuando lo consume, el cuerpo lo reconoce y dice, oh, yes, necesito hierro para poder conectar el oxígeno, para moverse en toda la sangre y traer oxígeno al cuerpo. Perfecto. Si uno le da al cuerpo algo que el cuerpo no reconoce, va a haber una reacción del cuerpo y le puede causar mucho estrés en el cuerpo, que son cosas que el cuerpo no reconoce. Hormonas, químicas sintéticas, preservatives, yes? Hasta hay unos nutrientes naturales que el cuerpo no reconoce. Por eso es muy importante que tomen la nutrición que el cuerpo reconoce, porque actualmente una persona puede estar comiendo algo natural y posiblemente causando daño al cuerpo. So one of the big things that will be a focus for all of you when you're looking at patients or clients with weight loss or performance issues or diseases or illnesses is two things. Number one, what source of energy should they get? And secondly, the timing of their nutrition. So let me give you an example. Yeah. So weight loss, source of energy and time of nutrition. Yeah. Otra vez, ¿quién tiene pacientes o piensa que va a haber pacientes que quieren perder peso? Que van a tratar de ayudar a perder peso. Aquí en Chihuahua hay personas, porque muchos se ven muy delgados, hay personas que están sobrepeso. Sí. Hay un porcentaje alto. En Chihuahua es el primer lugar de personas que están sobrepeso y obesos. Felicidades.
Por eso, tienen que ver a esas personas, tienen que ver el tiempo, el tiempo que están dando la nutrición. The source of energy. What do you mean by source of energy? So there's only two really key sources of energy. Energy can come from sugar, and energy can come from a ketone, which is an element of fat. Those are the only two energy sources that the body has the ability to recognize and use. Por eso, las dos cosas que uno tiene que poner mucha atención para personas, ayudar a personas que posiblemente no quieren perder peso, es el tiempo del día de la nutrición y también cómo esta persona está consiguiendo la energía. Okay. Y hay dos maneras en cual una persona va a conseguir esa energía. Azúcar es una, yes, azúcar se va a metabolizar, tomar glucose, entrar a ese ATP, va a formar energía. También ketone, de grasa. Por eso grasa, parte de la grasa se puede convertir en energía, la otra parte se sirve para insulación y azúcar. So what you're trying to figure out with your patient or with your athlete is what is the best source of that energy at a certain time during their day. Same thing with weight loss or an individual with diabetes, is that you would have to be more concerned with the amount of sugar that they're consuming and what time they're consuming than somebody that may have an autoimmune disease. Yes, por eso si están, y si tienen un paciente que es atleta, un paciente que es diabético, ustedes van a tener que ver, tener ese entendimiento de a qué horas del día le va a dar la nutrición y qué forma de energía van a conseguir esas personas, porque va a ser muy diferente. So what your focus is not only those 4 benefits that I mentioned earlier, but those 4 benefits are encapsulated in the fact that you are always trying to rebuild the body. You're always trying to rebuild the body. The second is you're trying to reduce the excess trauma. You can't reduce trauma. You can reduce the excess trauma. And then the third thing is you're focusing on how you can enhance or further support the repair that you're doing. These are 3 very important concepts, because whether you're an athlete or whether you have a disease or whether you're just trying to maintain a healthy life, in your mind you're thinking, how do I rebuild from my day? How do I make sure that there's no excess trauma that's caused? And how do I make sure that I support and enhance the natural repair bodies? Excess trauma, rebuild, and support, enhance natural. Yes. Por eso los 3 puntos claves que de los 4 puntos anteriores, lo importante es que usted quiere darle a los pacientes suyos la nutrición y observar el estilo de vida que va a poder ayudar en la reparación, preparación del cuerpo. Okay. ¿Cómo puede disminuir el estrés al cuerpo? El excess stress. Todos vamos a tener estrés en el cuerpo. Todos los días hay estrés en el cuerpo. Pero ¿cómo podemos reducir el excess stress del cuerpo? So reduce stress, repair, and... So, number 1, you're trying to rebuild. Rebuild. Okay. Y desarrollar el sistema musculoskeletal, el sistema inmunológico, el sistema endocrino. Y todo esto se puede lograr, podemos lograr esa meta por buena nutrición. Okay, so what we just did is I tried to teach you the principles of how your nutritional philosophy should be. This is very important because it's just as important as telling you exactly what to do. Because if you don't know why you're doing that, then you'll never understand what to actually do and all of the things that you can do. So I hope that you remember those principles.
Es muy importante entender esto, lo que estamos hablando, porque no es, mire, yo hace 25 años yo me gradué con 104 doctores y había un porcentaje que sabían qué hacer, pero no sabían por qué hacer. Y cuando salieron y empezaron a practicar, hallaron su carrera muy difícil, porque lo memorizaron, pero no tuvieron el concepto de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y como dice Sanjeev, es muy importante entender por qué se hace esto, qué tipo de preguntas, qué tipo de personas están viendo, qué son posibilidades, qué es lo que uno puede hacer para ayudarles. Es muy importante desarrollar ese conocimiento y no solo tratar de memorizar ciertas palabras y ciertos temas, porque eso se le va a poder proveer una educación y un tratamiento mucho mejor a sus pacientes. So let's get into the specifics now. So the first thing we want to do is build lean muscle mass. You have an athlete and you want them to build lean muscle mass. One of the most important things that you can do is to make sure that you're measuring their carbohydrate intake. Because if they have too much carbohydrate intake, above 65% of their calories coming from carbohydrates, they will create excess inflammation, which will break down muscle tissue and continue muscle soreness. ¿Cómo se dice lean muscle mass? No solo es músculo, pero lean. Yes, es como sin grasa. Yes, okay, sin la masa, sin la grasa. Es muy importante entender cómo una persona como ustedes pueden consultar y dar consejos a sus pacientes eventualmente de cómo desarrollar eso. Y la clave es el porcentaje de carbohidratos que está comiendo la persona. Si la persona está consumiendo más de 60% de carbohidratos en su dieta, esos carbohidratos van a reaccionar en el cuerpo y van a desarrollar inflamación. Y esa inflamación va a disminuir la oportunidad que el cuerpo desarrolle esa, ¿cómo se dice? Masa amarga. Amarga. Magra. Lean muscle mass. Yes. Lo voy a enseñar un poco en inglés. Lean muscle mass. The second principle is that they need to be consuming healthy fat. Many times athletes or individuals feel that they should not be eating a lot of fat and that fat will make them fat. But healthy fat actually helps muscle growth by producing hormones. And one of the biggest issues is individuals are not developing properly because they don't have the building blocks of the hormones, testosterone, progesterone, all these hormones, proglycerins, all of these different types of hormones that need to have the building block of healthy fat. And you have to remember that the body only holds around 2,000 calories of carbohydrates. And it holds it in the muscle, and it holds it in the liver. In the liver, it holds about 800 calories. The reason why this is very important is because after you deplete those 800 calories, the only way to get energy is from healthy fat. What's an example of a few examples of healthy? Healthy fat are things like avocado, nuts, salmon, fish oil, flaxseed oil, these sources of saturated fat. Muchas personas piensan que si comen grasa, se ponen más grandes. Pero actualmente hay cierta grasa que es mala, pero hay grasa que se llama healthy fat, grasa saludable. Y la grasa es necesaria para que el cuerpo desarrolle los hormonos. Y los hormonos son necesarios para que una persona pueda fortalecer su salud, fortalecer los músculos. Por eso, una persona tiene que saber el porcentaje y cómo consumir esas grasas saludables. Grasas saludables, ¿qué son las maneras que ustedes saben de una persona que puede consumir
grasa saludable. ¿Qué son las maneras más fáciles para consumir grasa saludable? Semillas. Aguacate. Aguacate. Yes, yes, aguacate. Nueces. Semillas. Salmones. Salmon. Yes. ¿Ustedes, los estudiantes, comen salmon? Aguacates, semillas. ¿No? ¿Qué es la dieta de un estudiante? Tacos, tostadas, tamales. Pizza, yes. Burger, yes. Yes. Nachos, that's right. Doris nachos. ¿Qué es eso? It's tomatoes with corn and blue, not blue cheese, yellow cheese, nacho cheese. No hablo inglés conmigo. I don't speak English. Queso amarillo. ¿Qué es? ¿Y cómo se llama eso? Dorinacho. ¿Y los estudiantes comen dorinachos? ¿Quién come dorinachos? Coman menos dorinachos y más aguacates, por favor. So another thing that you have to be very careful of is sweeteners. I don't need to tell you about how bad sugar is, Yes. but I don't think that many of you realize just how bad these non-nutritive sweeteners are. So everybody chooses, I won't drink it with sugar, but I'll drink it if it has stevia. Or I'll drink it if it has sucralose. Or if it has these non-natural sweeteners. The issue is not that these sweeteners have calories. The issue is a neurological issue. Is that when you drink a Coke with stevia, your brain still identifies it as something that is high in sweets. So it still will produce an insulin response. But not only does it produce an insulin response, but it produces a craving response. And you reinforce that sweet craving response, which when you are given the opportunity to eat something that does have sugar, you end up eating more of it. So you can't think that because something doesn't have sugar or doesn't have calories, that it is good for you. Because you have to think of it as that is reinforcing something that is actually bad for you. That's really good. That's muy muchas personas dicen, ok, no le voy a poner azúcar a mi café. ¿Ustedes toman café? Sí. No le ponen mucha azúcar a mi café, pero le ponen como sweeteners. Stevia. ¿Qué es? Stevia. Y endulzantes. Porque no tiene calorías, supuestamente. Yes. No entendiendo que, aunque le pongan algo que no es azúcar, pero es endulzante, neurológicamente el cerebro lo va a reconocer como algo dulce. Y cuando el cerebro reconoce eso como algo dulce, naturalmente el cerebro va a mandar mensaje a las glándulas, a los órganos, para empezar a distribuir más insulina. Y cuando hay más insulina en el sistema, le va a pedir más azúcar. Porque por eso se desarrolla un ciclo muy mal, que personas piensan que por no tomar azúcar, comer azúcar y usar sweeteners, endulzantes, va a ser mejor, pero actualmente aumentan los cravings. ¿Cómo se dice? Los cravings. Los antojos. Los antojos. Yes. Aumentan los antojos. ¿A quién una vez le dan antojos? Especialmente como estudiantes. Yo recuerdo que siempre me daban antojos como a las 11 de la noche. ¿Sí o no? Para algo dulce, yes. ¿No? ¿Ustedes no? No? Yes, I know, yeah. Yo me recuerdo cuando tenía como unos, 4 o 5 exámenes en un día y sabía que iba a estudiar toda la noche, como a las 11, 12 de la noche. Ese pan dulce bien rico, los ding dongs, los zingers, yes. Los Twinkies, they were so delicious. Malísimo para ustedes. Malísimos para ustedes. Okay? Pero lo que sucede es que se va a comer uno y va a dar una reacción a su cuerpo
que va a querer más. Y lo mismo hace los cursantes. So, especially like at a student study, right? Yeah, right. You know, because those late nights you study, they want to stay awake, they're taking some of these carbohydrates, they're hurting themselves. Exactly. Creating more inflammation. You know? Yes. So I'm going to run through these real quick. So just real quick, the whole point of building lean muscle mass, nutrition can't build muscle. Exercise builds muscle. Nutrición no puede desarrollar músculo. Ejercicio desarrolla músculo. What nutrition does is make sure that it does not cause any further trauma that would cause less muscle to grow. Lo que hace nutrición es hace seguro que no haga exceso de trauma que puede no dejar el cuerpo desarrollar más músculo. So the key nutrients that create less inflammation in the body, number one, the essential fatty acids, fiber, because fiber helps to slow down sugar absorption. When you slow down sugar, you slow down inflammation. And there's various types of spices, such as cinnamon and turmeric, that help to manage blood sugar levels by neutralizing toxicity and supporting things like the liver. La clave, si estamos aprendiendo algo aquí, es la nutrición para bajar la inflamación, bajar el estrés y bajar las toxinas que existen en el cuerpo. Did you check the Yeah. slide? Oh yeah. You want it back? No, go ahead. Okay. Right. The next is recovery time. There's one key thing I want to talk about recovery. The time in which your body recovers the most is during sleep. So whether you have disease or whether you're an athlete, the time in which your body is going to rebuild itself and to recover is sleep. So you need to do everything you can to have the best sleep, and secondly, to feed your body the nutrition before it goes to sleep to enhance that repair. Otra cosa, eso es un buen punto, Sanjeev. Otro punto clave es el poder y la necesidad de dormir y dar al cuerpo tiempo de recuperarse. Okay. ¿A quién me gusta dormir? No me mientan, por favor. Yes. Dormir. Ojalá que esas dos niñas no me estén mandando. Dormir es muy importante. Dormir es muy importante. Si le dice a sus profesores que el lunes van a tener 4 exámenes en la mañana día, no podemos, porque tenemos que dormir un poco más. Yes. ¿Puedes decir eso, por favor? No, estoy bromeando, no le digan eso. Porque así es en ese momento, durante nuestro dormir, pero tiene que ser un buen dormir. Yes. Es cuando el cuerpo se está recuperando. Y si le damos la nutrición necesaria al tiempo clave y dormimos bien, un buen tiempo, bueno, eso le va a ayudar muchísimo a las personas a ser saludables, tener un sistema inmunológico fuerte, las defensas fuertes y desarrollar ese músculo. So for those of you that drink protein shakes or shakes, meal replacement shakes, the best times to drink them to rebuild your muscle is number 1, right after your workout, and number 2, 30 minutes before you go to bed. Por eso, las personas ¿quién está queriendo desarrollar, ponerse más en forma? Ponerse un poco más buff, little jacked. Ok, perfecto. Musculoso, yes, musculoso, yes. ¿Quién toma malteadas de proteína? Protein shakes, muy importante. Los tiempos claves para el protein shake es media hora después de su ejercicio y media hora antes de dormirse. Pero hay diferentes tipos de proteína, ¿verdad? Yes. ¿Por qué? Yeah. Yes. Yep. The second thing is you need to make sure that you are fully hydrated before you go to bed. Yes. Because you have to remember is that during the day, your body is able to be hydrated because you can drink water.
But at nighttime, which is 6, 7, 8 hours, your body is creating all of this toxicity. It's building the body back, Yes. but it gets no hydration. Wow. So it's completely dehydrated throughout the night, and that causes inflammation, that causes further trauma. So you want to make sure that you're as hydrated as you possibly can before you go to bed. That's a great point. Por eso ustedes saben que durante el día el cuerpo se desarrolla toxinas. Y los cuerpos pueden hacer varias cosas para quitar las toxinas. Una es desintoxicar el hígado, pero dos es tomar mucha agua. Porque una cantidad muy fuerte de agua va a bajar el nivel de toxinas y va a controlar el pH. Cuando el cuerpo está muy tóxico, el pH está muy alto y eso da un ambiente para muchas enfermedades. Lo que personas se les olvida o tal vez no saben es que durante el día estamos tomando agua. ¿Quién toma mucha agua? Yes. ¿Quién necesita tomar un poco más agua? ¿Quién? Yes. ¿Quién? En vez de agua toman sus sodas, sus Gatorade, Powerade. Yes. ¿Qué toman aquí en Chihuahua? Los que no toman agua, ¿qué toman? ¿Qué toman? Y no me digan margaritas tampoco, por favor. Yes. Tienen que tomar agua. Ahora, lo interesante es que durante el día todos estamos tomando agua, estamos balanceando el nivel de toxinas en el cuerpo. Pero cuando dormimos, nos duermen 5 horas por noche, 6 horas, 7 horas, algunas hasta 8, ni me puedo imaginar, pero hay personas que duermen 8 horas por noche. Porque cuando está dormido, el cuerpo sigue desarrollando toxinas, pero no está tomando agua. Por eso es muy importante tomar mucha agua antes que se vaya a dormir para prevenir inflamación en la mañana. Yo he visto muchos pacientes y muchas veces el momento más difícil para ellos es cuando despiertan, porque está lleno de inflamación. Bueno, ahora tiene sentido, porque toda la noche han producido las mismas toxinas que durante el día, pero no se han tomado el agua. Por eso actualmente amanecen dehydrated. Yes. So ongoing joint pain is different than acute joint pain. So when you have joint pain that happens right away, that's due to a trauma. It's due to a tear of a cartilage, tear of a ligament, tear of a tendon. What I'm talking about is continued joint pain. And continued joint pain has less to do with damage to the joint and more to do with inflammation to the joint. And the major inflammatory factor to the joint is a process called glycation. And glycation is essentially the sugaring of the joint, or the insult to the joint with things like dairy, things like gluten, things like allergens. And so that's what you have to remember with your athlete, is that if they complain that they have ongoing joint issues, it is probably less to do with damage to the joint and more to continued insults to the joint made by gluten, sugar, and dairy. Cuando una persona está tratando atletas y el atleta empieza un dolor inmediato, uno puede, tiene razón que es lógico que tal vez se lastimó un tendón, un ligamento, un cartílago, un músculo, porque lo que estaba haciendo. Pero si este dolor es algo que sigue viniendo y sigue viniendo y sigue viniendo, y tal vez no es tanto acute, pero es más crónico el dolor, bueno, es muy posible que no es tanto lo que está haciendo, pero posiblemente es lo que está consumiendo. Porque el exceso de gluten, el exceso de azúcar, causa algo que se llama, what is it called? Glycation. Yeah, glycation. Glycation. Y glycation is como like a sugary joint. It's essentially the process of sugar attaching itself to cells, because it's sticky. Sugar is sticky. So Y todo eso, el gluten, el azúcar, dairy, ¿saben qué es dairy? Como leche, agria, y es eso.
el exceso de eso puede también, también dañar las articulaciones de personas, entonces estamos hablando de atletas. Por eso muchas veces una persona piensa, es que tiene un problema del músculo, del tendón, y puede estar tratando al atleta de diferentes maneras y no ve que se está cambiando, no ve que se está mejorando, pero mucho de eso tiene que ver con la nutrición, la comida que se está haciendo. So also, one of the things that you have to watch with your patients or clients, if they continue to have pain, is making sure that they're not allergic to any of the foods that they're consuming. Because these allergens create a lot of inflammation and trauma that then look like joint pain. It looks like sickness. It looks like muscle deterioration. Those are the symptoms of just something being allergic and foreign to the body. También hay muchas comidas que pueden causar alergias a la alergias, y eso también se puede ver como que si es un problema de la coyuntura, o tal vez uno puede pensar que se lastimó, pero actualmente es el cuerpo reaccionando a algo que está consumiendo. Muchos entendemos que cuando una persona no está digiriendo comidas correctas, puede ser una falta de muchas enzimas digestivas y metabólicas. Por eso todo eso tiene ustedes que van a ver pacientes o están viendo pacientes, tienen que ser conscientes de eso, que cuando una persona, un paciente se le presenta, puede ser muchas diferentes cosas, y ustedes tienen que desarrollar ese conocimiento del cuerpo, del sistema digestivo, endocrino, el sistema nervioso central, para poder ayudar a ese atleta mejor que pueda. So I hope this information was valuable to all of you. I hope that the most important thing that you've learned is that you are students and you will be professionals. And you will have patients and clients who will look to you. And they will not necessarily focus on what you are going to tell them to do, but why you're telling them to do it. So each of you must have your own philosophy. You must have your own belief in why you are recommending whatever health solution for them. What I tried to do today is to give you my philosophy, from my research, from my understanding. This is a philosophy that is not just for athletes, it's for everyone. Because the same stress that an athlete puts their body through because they are exercising is not discernible to the body when it gets diabetes, when it gets Parkinson's, when it gets Alzheimer's. All the body knows is that there is trauma, that there is damage, there is deficiency. And what your philosophy needs to do is to help to rebuild, to help to restructure, and to optimize the recovery. That's a lot. Den fuerte aplauso, por favor. La palabra más importante de ahora, la palabra más importante es que ojalá que ustedes como estudiantes desarrollen su filosofía. Va a ser lo más importante. Eso le va a cambiar su vida. Si quieren ver pocos pacientes o muchos pacientes, eso le va a ayudar. Si quieren ayudar a muchas personas, eso le va a ayudar. Si quieren mejorar su situación económica, eso le va a ayudar. Si quieren seguir una carrera después de eso, eso le va a ayudar. Porque cuando usted tenga un paciente enfrente de usted, muchas personas le pueden decir qué hacer, pero no todos pueden decir por qué hacer. Y su filosofía le va a ayudar a ellos a entender por qué hacer. Y el paciente que entiende por qué, es más probabilidad que lo haga. Diferente que el paciente que ustedes solo le digan, ok, tome esto y esto y esto y sale. Pero si ustedes le dan ese poder al individuo de realmente educarlo con por qué funciona como funciona, van a tener más personas que van a hacer lo que ustedes quieran, y obviamente va a ser mejor para ellos y mejor para ustedes.
Por eso, por favor, denle al doctor Sanjeev un fuerte aplauso. Fuerte aplauso, por favor, fuerte aplauso, por favor. Ok, es 499 pesos solamente. Okay. Ahora, mañana es un día muy importante para todos nosotros porque mañana vamos a tener un evento completamente gratis y está hecho para estudiantes. Es un evento en el centro de convenciones de Chihuahua. Yes. Empezamos a las 9 de la mañana y nosotros somos, como le dijo Daniel, yo me gradué a una edad muy joven. Yo tenía 24 años cuando me gradué. ¿Y quién tiene 24 años aquí? 24 años. Ok. Y no sé aquí en México, pero en Estados Unidos tener 24 años y graduarse como doctor es muy joven. Yo era el segundo doctor más joven en mi grupo, el único latino que me gradué. Ahora, yo no vengo de mamá y papá de mucha educación. Mi mamá llegó al quinto grado y mi papá llegó al sexto grado. Los dos eran analfabetos. Por eso para mí era algo muy, muy diferente y muy especial. Pero la decisión que yo hice, la decisión clave que yo hice cuando yo tenía 24 años, es que hay una persona que me guió mi vida. Eso se llama un mentor. Y él me ha dado mentoría por 19 años. Yo he tenido un mentor toda mi vida de adulto, yo he tenido un mentor. Y por medio de él, yo y otras personas desarrollamos un sistema que le ha ayudado a miles y miles de personas, que es un sistema de desintoxicar el hígado. Si ustedes saben un poco de nutrición, si saben un poco de fisiología, saben la importancia del hígado. ¿Quién me puede decir por qué, los estudiantes, por qué es tan importante un hígado saludable? Estudiantes. Ahora, no levanten todas las manos al mismo tiempo, por favor, porque no puedo escoger. Los estudiantes, ¿quién me puede decir por qué el hígado es tan... Mi amigo Carlos. ¿Para qué? Muy bien, denle fuerte aplauso. Yes. Para desintoxicar. Todo que uno respira, tome y come, tiene que pasar por medio del hígado antes que entre al sistema circulatorio. El hígado es el órgano, cuando estamos hablando del sistema endocrino, más importante que tiene el cuerpo. Si el hígado no está bien, es muy, muy difícil que el cuerpo se saludable. Y mañana estamos lanzando ese producto aquí en México, en todo México ya. Se ha tardado 8 años. Y yo decir, para los atletas es sumamente necesario. Voy a decir que es la clave principal para un atleta poder hacer todo lo que quiere hacer. Porque mientras ese hígado esté limpio, el cuerpo va a funcionar muy, muy bien. Por eso los invitamos mañana. Las puertas abren a las 8:30 y para los estudiantes no hay cobro. Yes. Y hay mucha inspiración, mucha motivación, especialmente para ustedes. ¿Cuándo se gradúan ustedes? Este es un nuevo año aquí en Chihuahua. El año. Ok, ¿cuándo se gradúan? ¿1 año, 2 años, 3 años? 2 años, casi, 2 años. 3 años. ¿Quién más? ¿Más de 3 años? 3 años, ok. Bueno, les voy a decir algo. Si es 1 año, 2 años o 3 años, el tiempo pasa muy rápido. Sí. Ok, el tiempo pasa muy rápido y de repente se van a ver con sus pacientes, con sus clientes, solos. Van a decir, oh my goodness, ¿ahora qué hago? Porque ya no tengo mi profesor, mi profesora, ya no tengo mi apoyo y ustedes van a tener que hacer decisiones que van a mejorar o empeorar la vida de esas personas. Yes. Por eso, lleguen mañana y escuchen a muchas personas, las experiencias de esas personas que realmente le han cambiado la vida y actualmente traen a su familia, porque es para todos y no hay cobro, pero le aseguro que va a ser un día que posiblemente le puede cambiar la vida a ustedes. Yes. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Sanjeev? Yes. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Ninguna? All right.